En todo lo que es la comunicación con el paciente, médico-paciente, evidentemente hay un aspecto esencial que es los datos que se van registrando en esa relación médico-paciente, ¿no? Y de ahí que hoy pues queramos hablar pues un poquito, ¿no?, de lo que son los desafíos en la seguridad y privacidad de los datos y sobre todo, bueno, pues todos los aspectos de accesibilidad, disponibilidad de la información y cómo las organizaciones cada vez más tienen que tener en cuenta esto y cómo el paciente cada vez más tiene que ser responsable y conocedor de todos los entresijos que conlleva el tema de la protección de datos y sobre todo el tratamiento de sus datos personales de salud. ¿Por qué es importante la protección de datos en el entorno sanitario? Bueno, pues primero es esencial indicar que el derecho a la intimidad es un derecho autónomo, ligado a la autonomía de la voluntad. Espera, voy a quitarte de aquí, Lila. Ligado a la autonomía de la voluntad. Los pacientes, cualquier persona sobre la cual se efectúa un tratamiento de datos, tiene derecho a saber para qué se van a utilizar esos datos, quién los va a utilizar, quién está accediendo a esos datos, qué posteriores usos se les va a dar a esos datos, ¿no? O sea, tiene derecho a que haya una transparencia y a que se le informe de manera transparente sobre cuáles van a ser los tratamientos de datos que se van a dar. Por otro lado, la protección de datos también está estrechamente relacionada con la deontología de los profesionales en el ámbito sanitario. Todo profesional sanitario está sometido a un deber de secreto en esa relación médico-paciente. Por tanto, es un aspecto que ya los profesionales asistenciales, bueno, los profesionales sanitarios vienen conociendo y tienen que haber incorporado desde hace tiempo, ¿no?, en su práctica. ¿Qué pasa? Con todo esto, con todo el registro de datos, cada vez, de hecho, con los sistemas de información hay más registro de datos, cada vez hay cantidades más ingentes, ¿no?, de datos. Bueno, pues que al final los datos constituyen un activo para las organizaciones. De hecho, en el mercado negro, los datos de salud, los datos personales de salud, tienen un precio incluso más elevado que los datos bancarios. Luego, para las organizaciones, los datos constituyen un importante activo que pueden servir para muchas cosas beneficiosas, pero también pueden generar diferentes riesgos. Entonces, las organizaciones tenemos que ser conscientes de esa situación y actuar en consecuencia. Con todo esto, a mí me gusta, y además lo que estábamos comentando también con Alfonso cuando nos conocimos para la preparación de la mesa, salió el concepto del paciente digital responsable. Y creo que es esencial que pongamos de manifiesto la necesidad de cambio de paradigma actual hacia un paradigma de autorresponsabilidad, tanto para organizaciones como para pacientes. Tenemos que ser conscientes, conocedores y tenemos que entender la importancia que tiene la protección de datos en el entorno sanitario, tanto si eres un paciente como si eres una organización. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, como paciente, el inicio del autocuidado empieza en muchas ocasiones buscando en Internet o haciendo uso de tecnología como los smartphones o haciendo incluso uso de aplicaciones de estilos de vida saludable. O que aplicaciones que, por ejemplo, te indican a cuánta velocidad va tu corazón, etc. Entonces, toda esta información y el uso de todas estas tecnologías o de todas estas aplicaciones y productos tecnológicos implica que estos datos se quedan registrados en Internet, se quedan registrados en diferentes aplicaciones. Y por todo este motivo, pues tenemos que ser conscientes de la importancia de exigir a las organizaciones que cumplan con todos los aspectos relativos a la protección de datos. Y en este sentido es importante saber elegir con conocimiento de causa y con responsabilidad, como decíamos,
qué organizaciones pueden facilitarnos aplicaciones o mecanismos o tecnología que vaya a ser lícita o que vaya a respetar nuestros derechos como pacientes en todos los aspectos relacionados con la protección de datos. ¿Y todo esto por qué? Porque al final tenemos que exigir a las organizaciones que vayan hacia una cultura del gobierno de los datos. ¿Qué ha supuesto la protección de datos o la importancia de la protección de datos a nivel de la Unión Europea en el entorno sanitario? Bueno, pues en el entorno sanitario a nivel europeo se ha generado desde el 2016 hasta cuando se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, hasta su plena aplicación en el 2018 y a lo largo de estos años, conforme se ha ido adaptando las organizaciones a la aplicación de este reglamento, se ha generado un nuevo paradigma en la protección de datos. Hemos tenido un paradigma que era más paternalista, vamos a decir, ¿no? En el que, sobre todo, por ejemplo, en España, en el que se indicaba pues de una manera mucho más dirigida las operaciones o las responsabilidades que se tenía para con los datos que se registraban en cada una de las organizaciones. Sin embargo, ahora el Reglamento General de Protección de Datos insiste en la responsabilidad proactiva de las organizaciones. ¿Qué significa esto? Que como organización yo tengo que ser consciente de qué datos tengo, de qué datos estoy tratando, para qué finalidades voy a tratar esos datos, para qué usos, qué usos posteriores voy a dar de esos datos, cómo voy a relacionarme con mis usuarios, con mis pacientes, con los interesados, ¿no? Titulares de esos datos, y llevar a cabo todas las medidas, tanto técnicas como organizativas, que sean necesarias para preservar la privacidad y, sobre todo, ser responsable en el sentido de poder demostrar mi cumplimiento, ¿no? En materia de protección de datos, es decir, mi cumplimiento con toda la normativa de protección de datos. También implica la incorporación de una serie de principios generales en el tratamiento de datos, como son, por ejemplo, que haya una base jurídica que legitime el tratamiento de esos datos. No podemos tratar los datos porque sí. Hay que ser muy concretos con las bases que legitiman el tratamiento de los datos. También hay un cambio que es muy interesante porque anteriormente, en el modelo anterior, se hacía mucho énfasis en analizar el riesgo que suponía un tratamiento de datos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tecnológico. Entonces, pues había una serie de análisis de todo lo que es la privacidad, la seguridad de la información, etcétera, pero no existía un análisis del riesgo desde el punto de vista de los derechos y libertades. Es decir, qué consecuencias va a tener que haya una brecha de seguridad en mis sistemas para nuestros pacientes. Si yo desvelo datos personales de salud de mis pacientes, ¿qué perjuicio les va a suponer? ¿Va a afectarles, por ejemplo, a la hora de conseguir un trabajo? ¿Y cómo voy a poder mitigar ese riesgo? ¿Voy a ser capaz? ¿Cómo voy a gestionar esa situación de afección a los derechos de mis usuarios, de mis pacientes, ¿no? Y bueno, también otro de los aspectos interesantes es que el reglamento establece categorías especiales de datos, como por ejemplo son los datos de salud. Esto ya se venía tratando en la normativa anterior, pero digamos que se refuerza el concepto de sensibilidad que tienen categorías especiales como los datos de salud. Con todo esto, la importancia de tratar nuestros datos personales en el contexto sanitario es evidente para los profesionales. ¿Por qué? Porque bueno, mejora la asistencia sanitaria, mejora la calidad de los datos para los usos secundarios y todo esto redunda en un beneficio para los pacientes. Por supuesto, los pacientes se benefician de que el profesional sanitario pueda tener un seguimiento estrecho de su situación, pueda conocer su evolución a lo largo del proceso
de su enfermedad. También redunda en una mejor atención, dado que permite esa atención integral donde se puede actuar en todos los estratos, ¿no? El familiar, el profesional, el personal del propio paciente, el entorno en general. Y después, bueno, en todo lo que respecta a los usos secundarios, los datos son esencialmente importantes porque nos permiten mejorar en todo lo que, por ejemplo, puede ser la medicina predictiva. Si investigamos con datos personales de salud, bueno, con datos de salud, vamos a poder conseguir mejores resultados posteriormente, vamos a poder facilitar y dar una mejor asistencia sanitaria y vamos a poder, conjuntamente con la tecnología, vamos a poder ser capaces incluso de adelantarnos a los acontecimientos de salud y tener ese factor de predicción que nos pueden facilitar tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial que estaban comentando en las mesas iniciales. ¿Qué pasa con todo el tema de la digitalización del entorno sanitario, el registro de una cantidad ingente de datos, etcétera? Bueno, pues todos los aspectos digitales implican la generación de un gran volumen de información. Pero es que además estos entornos están hoy en día absolutamente enraizados en nuestras actividades diarias. Y bueno, un ejemplo ha sido la pandemia COVID, que ha hecho que todos tengamos que estar, ¿no? Conectados en remoto, utilizando el entorno digital y poniéndonos en muchas ocasiones al día de estas herramientas, ¿no? Por tanto, digamos que la pandemia en este sentido ha impulsado el papel de la sanidad electrónica, si cabe todavía más de lo que ya estaba anteriormente. Pero todo esto, la consolidación del entorno digital tiene sus beneficios y sus riesgos y también tiene sus desafíos y retos, tanto para los profesionales sanitarios como, decimos, para el paciente digital responsable. Por un lado, las herramientas de salud electrónica, como decíamos, permiten un férreo seguimiento del paciente. Nos permiten además tener esa conexión, esa interoperabilidad, esa comunicación entre diferentes nodos tecnológicos, vamos a decir, centros, entre diferentes profesionales, que hacen que se pueda compartir información que posteriormente se puede utilizar, como decíamos antes, ¿no? para beneficio de los pacientes, porque se investiga, porque se obtienen datos que permiten adelantarnos a los acontecimientos de salud que decíamos. Por otro lado, ¿qué pasa frente a estos beneficios? Podemos tener las situaciones en las que se utilizan aplicaciones, plataformas o dispositivos que no están validados científicamente y que no tienen ningún tipo de certificación, de los cuales tampoco sabemos muy bien cuáles son las medidas que se están adoptando para proteger los datos que se van registrando en esas aplicaciones. Entonces, todo esto, al final, tener esos beneficios, esos riesgos, requiere fomentar la corresponsabilidad del paciente, ¿no? Hacerle consciente de la necesidad de registrar sus datos en un entorno seguro. Y sobre todo porque el paciente digital responsable lo debe ser por convicción y no por obligación. Un poco también, como comentábamos antes, ¿no? En línea con el principio de autonomía del paciente. Además, para los pacientes esto supone el no contar siempre con fuentes no fiables. Supone además que los profesionales pueden tener un contacto más estrecho con ellos. Podemos llegar mucho más a nuestros pacientes con las herramientas digitales que con el modelo anterior que teníamos, en el cual
prácticamente había silos de información, que no había comunicación entre profesionales y que por tanto esos patient reported outcomes no podían resultar en una mejora de la asistencia sanitaria. Por tanto, como riesgo, o sea, como beneficio, para mí creo que un elemento importantísimo es permitir conectar mejor con nuestros pacientes y con su entorno, y que precisamente este beneficio supera a los riesgos, porque, como digo, si hay un fomento de la corresponsabilidad de pacientes, si hay un fomento de la cultura de la privacidad en las organizaciones, podemos utilizar los datos personales de salud para mejorar la asistencia y la investigación. En cuanto a desafíos y retos en la privacidad, pues bueno, como todo estábamos diciendo, cualquier entorno tiene sus riesgos, y en este sentido el entorno de la sanidad electrónica no es diferente. Por ejemplo, en el caso del Internet de las cosas, cada vez más al día, ¿no? Pues bueno, podemos llegar a un momento en el que desconocemos toda la información que sobre nosotros está generando. Desconocemos para qué fines puede ser utilizada esa información. Desconocemos quién puede llegar a utilizar esa información. No sé si os ha pasado en alguna ocasión, pero cuando utilizas algún tipo de producto que está conectado, ¿no? No sabes muy bien quiénes son los terceros que pueden utilizar esa información. Por tanto, esto puede generar un riesgo. También el hecho de que seamos muy claros con los usuarios sobre qué bases jurídicas legitiman el tratamiento. Es importante indicar a nuestros pacientes para cada finalidad por qué vamos a utilizarlo y en qué nos estamos basando, qué respaldo jurídico hay detrás de ese uso. Todo esto porque todos estos datos, todas estas explotaciones secundarias se deben hacer siempre con una legitimación, precisamente en línea con los principios que comentaba anteriormente. ¿Qué riesgos también o qué desafíos tenemos con el entorno sanitario, con el entorno e-health? Bueno, pues que al final todo esto que estamos comentando, de este registro de tantos datos, etcétera, puede generar que tengamos al final que haya un análisis de datos intrusivo, porque se haga un perfilado absoluto del paciente, que posteriormente nos pueda perjudicar para acceder a otras oportunidades, por ejemplo, laborales, como decíamos. Y todo esto al final también nos lleva en algunas ocasiones a tener cierta reticencia quizás a registrar nuestros datos, o a que cualquier profesional, bueno, que profesionales autorizados accedan a nuestros datos. No obstante, es importante que mantengamos un equilibrio entre lo que es la seguridad de la información y la accesibilidad a la información. En este sentido, hemos tenido experiencias, por ejemplo, con el Ministerio de Sanidad en relación con la utilización de certificados electrónicos que, bueno, parece que desincentivan, ¿no?, en alguna ocasión para algunos pacientes o usuarios el uso de los sistemas de información interoperable de historia, porque claro, pues hay que descargarse un certificado. Por tanto, esto es otro de los retos que tenemos en estos momentos en la sanidad electrónica, el acceso, ¿no?, a la información. Y, por supuesto, la brecha digital. Y la brecha digital no solo en el sentido de la usabilidad y un uso del lenguaje adecuado, sino también en el sentido de accesibilidad a herramientas digitales. Y bueno, aquí entraríamos también en todos los aspectos de economía digital, ¿no? Dependiendo de la situación de riqueza que se tenga dentro de una familia, ¿vale?
En este sentido, todos estos desafíos que estamos comentando, bueno, pues, ¿cómo se pueden afrontar? Yo creo que todo depende por ejemplo, del nivel cultural en relación a la privacidad que hay en una organización, del nivel de digitalización y la cultura de lo digital que hay en una organización. También depende en gran medida de si tenemos sistemas centralizados sistemas centralizados o descentralizados de la información, ¿no? Pues, por ejemplo, un sistema centralizado, por norma general, siempre suele permitir una mayor rapidez y agilidad en el acceso a la información. Por otro lado, un sistema centralizado también permite poder conectar con muchos sistemas que puedan hacer mucho más disponible la información para los pacientes. Por otro lado, es importante, como decíamos también, lo que es el cambio de cultura en las organizaciones hacia un modelo, ¿no?, de autorresponsabilidad y no tanto paternalista. Y sobre todo tener en cuenta a nivel cada país, ¿no?, a nivel de cada país, cuáles son los consejos, los principios que se disponen por cada una de las autoridades responsables de la protección de datos en todos los aspectos relacionados con la gestión de la información en el consultorio, por ejemplo, ¿no?, en los centros de salud. Es importante que los pacientes conozcan los derechos y deberes y que los sanitarios tengan en cuenta buenas prácticas en todo lo que es el tratamiento de datos. No vamos a dejar sesiones abiertas en las que una persona pueda acceder a esos datos, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los, digamos, de las brechas de seguridad o de los errores que generan problemas de la privacidad suelen ser errores humanos, ¿vale? Entonces, en este sentido es muy importante todo lo que son los aspectos de concienciación y formación a los profesionales dentro de su contexto de atención. Y, como decíamos, incorporar el diálogo del profesional a la cultura de la privacidad. Por otro lado, para conciliar estos avances tecnológicos con el derecho y la ética, es esencial abordarlos con lo que digo yo, el principio de prudencia, ¿no? Sobre todo, analizar la situación, conciliar las distintas velocidades que hay de desarrollo entre las organizaciones, valorar formas en las que podamos integrar aplicaciones de estilo de vida saludable, de administración de medicamentos, etcétera, que nos puedan además facilitar la toma de decisiones a los profesionales, sin olvidar el aspecto de implementar todas las medidas técnicas y organizativas apropiadas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, los protocolos de cifrado y autenticación, el cumplimiento de las normas y buenas prácticas de seguridad de la información, y bueno, sobre todo todos los aspectos de certificación que cada vez están siendo más importantes, al menos, por ejemplo, en lo que yo puedo hablar, el contexto europeo, ¿vale? Hay que tener también cuidado en todo esto con el hecho de que la herramienta tecnológica al final, digamos, pueda condicionar las decisiones funcionales o las decisiones sanitarias, ¿no?, que puedan adoptar nuestros sanitarios, que son quienes conocen cómo debe funcionar un entorno sanitario digital, ¿vale? La tecnología, yo creo que tenemos que ser conscientes de que tiene que estar siempre al servicio de los pacientes y los profesionales y no al revés, no los profesionales y los pacientes al servicio de la tecnología. Y esto además va estrechamente ligado a lo que comentábamos antes de la brecha digital y de la usabilidad de las herramientas. Por tanto, creo que este aspecto es muy importante destacarlo y ser prudentes, ¿no?, con todo esto.
Y bueno, también ser prudentes con las nuevas tecnologías. No todo lo que reluce es oro, y lo digo porque en Big Data es importante la calidad de la información, no solamente la cantidad. Por supuesto que la cantidad es un elemento básico, fundamental, ¿no? para todas las técnicas de Big Data, pero la calidad de la información es absolutamente esencial. Que obtengamos patrones validados clínicamente es absolutamente esencial. No es lo mismo concluir que todas las personas que van a comprar cerveza van a comprar también, pues por ejemplo, patatas, que concluir que todos los diabéticos tienen problemas cardiovasculares. Perdón, que todas las personas que tienen problemas cardiovasculares tienen problemas diabéticos, ¿vale? Entonces, eso es en el sector sanitario es importante que el Big Data tenga un elemento de validación esencial, ¿no? Y bueno, la licitud de los usos que se efectúan de la información, sobre todo tratar la información en base a esos principios que comentábamos. ¿Hacia dónde va esta conciliación entre avances tecnológicos, derecho y ética? Bueno, pues como decíamos, toda esta cantidad ingente de datos, al final, al menos a nivel europeo, nos está llevando a lo que se llama el gobierno abierto de los datos, ¿no? Y supone que el acceso a la información sea un requisito inexcusable a la información pública, ¿no? O sea, es decir, estamos entrando ya en aspectos de contribución de todos los datos que recabamos al bien general, ¿no? al bien público, que estén disponibles, ¿no? para toda la sociedad. Y todo esto requiere pues, de la interoperabilidad, sobre todo, de pasar de un modelo de soporte documental a soporte de datos como XML, JSON, utilizando este tipo de estándares que ya están muy desarrollados y probados, a establecer límites en todo, límites y reglas claras del juego en todo lo relativo a la inteligencia artificial, ¿no? Y también en los aspectos normativos es importantísimo atender a los retos de normativa y jurisdicción aplicable. En este mundo global, ¿no? El gobierno abierto plantea retos en todos estos aspectos. Y bueno, al final, este gobierno abierto, ¿cómo se está construyendo? Pues a través de un mercado único de datos, que es el llamado Espacio Europeo de Datos, que se puede además replicar todo, a nivel global. Y bueno, por darnos una serie de datos y para recalcar como colofón toda la importancia de la información, hay que decir que en estos momentos tenemos un 530% de incremento del volumen global de datos. O sea, el tema del gobierno de los datos es un tema absolutamente esencial. Y en este gobierno de los datos, los pacientes tienen un papel importante, porque precisamente son los generadores de esta información. Como os decía antes, además, los datos suponen un importante activo para las organizaciones. Tenemos 820 millones de euros constituye la economía de los datos. Y bueno, cada vez más tenemos una serie de usuarios que están adquiriendo competencias digitales. Y esto es un elemento que va a ir en aumento. Por tanto, nuestros profesionales, nuestras organizaciones tienen que estar preparadas también para esta cultura digital. Y como pacientes responsables que comentábamos que tenemos que ser, tenemos que exigir precisamente esa preparación en el entorno digital al sector sanitario. Así que, bueno, pues nos queda, digamos, una andadura bastante interesante a lo largo de los próximos años
para seguir mejorando, ¿no? Pues todos los aspectos de comunicación entre pacientes y profesionales y sobre todo de gobernabilidad de los datos a nivel global. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención.